Hola, este es el primer video de la materia de Introducción al Aprendizaje Automático. Vamos a estar viendo algunos conceptos fundamentales para tratar de entender qué es esto de que computadoras aprenden a partir de datos. Una forma de entender este problema es mediante la siguiente analogía. Supongamos que queremos abordar algún problema que involucra procesar datos. Si lo hiciéramos de una forma por ahí más programática tradicional, podemos pensar en que nosotros tenemos los datos y escribimos un programa en donde detallamos o enumeramos qué salidas tienen que ser generadas para cada una de las entradas que nosotros tenemos. Si bien esto es factible, estamos asumiendo de que nosotros podemos describir el problema que tratamos de resolver de manera súper detallada, de manera determinística. En aprendizaje automático, o más bien, hay una clase de problemas, o hay muchos problemas en la práctica en donde uno no puede definir de manera exhaustiva todas las salidas que uno quiere, o las reglas de asociación entre entradas y salidas, porque el problema es muy, muy complejo. Un ejemplo en este sentido es, pensemos cómo podríamos hacer para generar un programa que nos clasifique fotos de gatos y perros. Yo tendría que pensar en una forma de describir las distintas razas de perros, las distintas apariencias que puede tomar un perro en una imagen o gato en una imagen, los distintos tamaños, distintas, no sé, formas de iluminación, distintos momentos del día, distintas instancias de la vida del animal. Hay muchas situaciones que son prácticamente infinitas en donde yo no puedo pensar en generar una enumeración de todas esas alternativas. En estos casos, a lo que se recurre es al uso de algoritmos de aprendizaje automático, en donde lo que hacemos acá es, en lugar de generar una enumeración de todos los casos posibles o todas las asociaciones posibles entre entradas y salidas, lo que hacemos es juntar un montón de ejemplos, en este caso de fotos, gatos y perros, y darle de comer o alimentar un algoritmo de aprendizaje con esta información junto con las salidas que yo espero de esas entradas. Entonces, en este problema, mi conjunto de entrenamiento correspondería a los pares imagen y su correspondiente notación, es decir, si es una foto de un perro o una foto de un gato. En aprendizaje automático, entonces, tenemos como dos grandes instancias de procesamiento de información. Por un lado, vamos a tener una instancia de entrenamiento que va a corresponder un poco a lo que acabamos de discutir, es decir, voy a dar mis pares entrada-salida a un algoritmo de aprendizaje, y este algoritmo de aprendizaje lo que me va a generar es un programa o un modelo de computadora que yo después lo voy a poder utilizar para generar predicciones sobre datos que no vi durante el entrenamiento, que es un poco lo que yo espero hacer en general. Y estas dos instancias se llaman instancias de entrenamiento y instancias de evaluación. Dentro del aprendizaje automático, distintas subdisciplinas, son muchas más de las que están enumeradas en este slide, pero las que presentamos acá son por ahí un poco las principales. En el caso de aprendizaje supervisado, o los modelos de aprendizaje supervisado son los que existen, es la abrumadora mayoría de modelos que existen en la actualidad. Digamos, por lo general, uno resuelve problemas de aprendizaje automático utilizando algún esquema de aprendizaje supervisado, o por lo menos son los que mejor funcionan hoy en día. Y en esta clase de modelos uno lo que hace es un poco lo que acabamos de discutir, ¿no? Es darle al sistema entradas y las salidas que yo espero sobre esas entradas, y dejar que el sistema o que el algoritmo genere algún modelo que me permita generar ese tipo de asociaciones.
Por otro lado, existe otra clase de algoritmos que se llaman de aprendizaje no supervisado, en donde yo solamente le doy al sistema entradas. En el ejemplo que hablábamos sobre imágenes de perros y gatos, yo solamente le daría imágenes sin decirle cuáles corresponden a perros y cuáles corresponden a gatos, esperando que de alguna manera el algoritmo infiera las regularidades necesarias que me permitan discriminar entre esas dos categorías. Entre estos dos extremos, en donde yo doy la salida esperada para cada imagen, para cada entrada, y en donde no le doy ninguna de las salidas esperadas para digamos, los datos de entradas, existen esquemas intermedios que se llaman de aprendizaje semisupervisado, en donde yo voy a tener más o menos datos anotados respecto de una proporción grande de ejemplos no anotados. Por último, existe un tipo de aprendizaje que ha cobrado mucha relevancia en los últimos años, que es el aprendizaje por refuerzo, en donde la forma que tengo de dar supervisión al aprendizaje, es decir, de dar datos de entrenamiento, es mediante recompensas. Y estos sistemas funcionan esencialmente de manera dinámica, entonces yo lo que hago es dejar correr el sistema, que el sistema tome secuencias de acciones determinadas, y una vez que yo identifique alguna de las acciones como correcta, bueno, doy una recompensa al sistema para tratar de reforzar ese tipo de comportamientos. En el caso del aprendizaje supervisado, como mencionamos anteriormente, lo que nosotros estamos dando un conjunto de pares de entrenamiento en donde cada elemento de ese conjunto consiste en una entrada y su salida esperada. De acuerdo al tipo de variable que sea esa salida esperada, yo puedo estar frente a distintos problemas, a distintos subproblemas, dentro de los cuales los de regresión y clasificación son los ejemplos paradigmáticos. En el caso de regresión, las variables de salida en general las estoy pensando como variables continuas, y en el caso de clasificación se corresponden con variables categóricas o variables discretas. En el caso de regresión, un ejemplo dentro de un problema de regresión sería un ajuste de una curva, en donde yo voy a estar dando pares entrada-salida, en donde el objetivo que va a tener mi algoritmo de aprendizaje es tratar de generar una función, optimar los parámetros de una función, de tal manera que pueda generar predicciones para entradas que no existían en el conjunto de entrenamiento. En el caso de clasificación, esto es lo mismo, pero ahora, en lugar de tratar de generar una variable continua de salida, lo que voy a estar tratando es de generar una variable discreta. Esto también se puede ver como que dada una variable de entrada, lo que voy a tratar de hacer es asignar o clasificar esa variable de entrada a un conjunto de categorías predefinidas. En este ejemplo, la variable de entrada se corresponde con el tamaño de tumores, y la variable de salida consiste en tratar de predecir si el tumor, dado su tamaño, es benigno o maligno. Lo que tengo graficado acá con círculos azules y círculos rojos son mis datos de entrenamiento, en donde una cosa que se puede ver es que si bien existe un grupo de esos datos para los cuales tengo certidumbre o tengo cierta confianza de que los tumores son benignos o son malignos, existe un grupo intermedio en donde, de acuerdo a mis anotaciones, no es tan fácil discernir si son malignos o benignos tomando solamente la variable tamaño de tumor como variable de decisión. Y esta es una característica muy interesante, muy importante de los problemas de aprendizaje automático, y es que en general yo no voy a estar trabajando con sistemas determinísticos, sino que cualquier modelo
resultado de aplicar un modelo, un esquema de aprendizaje automático, va a resultar en predicciones que van a tener una cierta tasa de error asociada, y uno tiene que ser muy consciente y poder manejar esas decisiones de manera correcta. Bien, en el caso de aprendizaje no supervisado, como hemos mencionado, lo tengo como información, es solamente de entrada, y en este caso el algoritmo es quien tiene que decidir qué tipo de cosas descubre en esos datos de entrada. Un ejemplo clásico de algoritmo de aprendizaje no supervisado consiste en los algoritmos de clustering o de agrupamiento, en donde yo le doy al algoritmo los datos crudos sin ningún tipo de anotación y le pido que me descubra ciertas regularidades en esos datos, por ejemplo, mediante la definición de criterios de proximidad. En donde en este caso, en este ejemplito, yo tengo como datos de entrenamiento un conjunto de puntos sin colorear, y el algoritmo lo que debe encontrar es la estructura de grupos de acuerdo a, no sé, algún criterio de proximidad. Esto se utiliza, digamos, tiene más aplicaciones prácticas. Acá ponemos algunos ejemplos, como por ejemplo poder organizar clústeres de computadoras para reducir o para optimizar el tráfico de datos, poder descubrir grupos de usuarios con intereses o afinidades, con intereses comunes o algún tipo de afinidad en redes sociales, poder hacer segmentación de usuarios o análisis de gran cantidad de datos que son muy difíciles de anotar. Es decir, en el caso de imágenes astronómicas es un ejemplo en este sentido, ya que son datos que son complejos y son difíciles de... es difícil generar un proceso de anotación que me permita generar muchas anotaciones, valga la redundancia, de manera simple. Entonces, poder recurrir a esquemas de aprendizaje no superado suele ser una buena idea. Y bueno, en el caso de aprendizaje por refuerzo, no voy a entrar en mucho detalle acá, porque no es algo que vamos a ver durante esta materia al menos. Como les comentaba, es el aprendizaje por refuerzo. Estoy pensando siempre en sistemas dinámicos, en donde yo lo que voy a tratar es generar un modelo que me genere políticas o acciones sobre una secuencia de estados, y tal, lo que voy a hacer es tratar de promover acciones que lleven a un resultado exitoso. Ejemplos de soluciones utilizando aprendizaje por refuerzo son bots de juegos, esquemas de navegación autónoma robótica o algoritmos de control que tienen incorporada modelos dinámicos. Bueno, ¿qué podemos entonces decir sobre el aprendizaje? Bueno, en primer lugar es que nosotros, al proveer datos de entrenamiento, lo que estamos haciendo es utilizar de manera directa o indirecta, depende cómo se vea, la experiencia que nosotros tenemos para poder aproximar la función de predicción. Y de la experiencia, lo digo en un sentido de que nosotros somos los que tenemos que anotar los datos. Entonces todo lo que el algoritmo pueda aprender, en un sentido amplio, va a depender de qué es lo que nosotros le dijimos que aprenda. Por otro lado, algo que también surge del aprendizaje automático es que lo podemos pensar como que estamos buscando una función o en un espacio de hipótesis que puede ser muy grande, y de entre todas esas funciones posibles estamos buscando aquella que ajusta mejor en algún sentido el conjunto de entrenamiento que nosotros le proveemos al algoritmo de aprendizaje. Finalmente, otra cosa que surge es que depende, o mejor dicho,
de acuerdo a cómo defina yo ese espacio de hipótesis, es decir, las funciones posibles que pueden, sobre las que voy a estar buscando, o qué defina yo como criterio de búsqueda en ese espacio de hipótesis, va a dar como resultado distintos algoritmos. Esto, digamos, vamos a cubrir algunos algoritmos que ya vamos a volver sobre este tema durante el resto del curso. Y bueno, finalmente, quería terminar con este slide, que ya lo vamos a volver a ver durante el desarrollo del curso, que en algún sentido resume los distintos componentes del problema de aprendizaje de una manera bien gráfica. Por un lado, algo muy importante es que nosotros vamos a tener datos de entrenamiento y vamos a tener que elegir al mismo tiempo un conjunto de funciones. Estos pueden ser, no sé, pueden ser redes neuronales, pueden ser modelos lineales, como por ejemplo una recta, pueden ser distintos modelos predictivos que hay en la literatura, que lo que me van a definir son el tipo de función que yo voy a utilizar para predecir. En general, esas funciones van a depender de un conjunto de parámetros y el objetivo del aprendizaje es poder establecer o poder elegir esos parámetros de manera automática utilizando los pares entrada-salida que yo proveo al algoritmo. Es decir, dados mis datos de entrenamiento y habiendo elegido un conjunto o el tipo de modelo sobre el que voy a trabajar, lo que hago es meter todo esto en un esquema de aprendizaje en donde lo que voy a estar tratando de hacer es encontrar entre todas las funciones posibles o todos los parámetros de la familia de funciones que yo, sobre la que estoy trabajando, aquellos que hacen que yo pueda generar predicciones consistentes en mi conjunto de entrenamiento. Es decir, voy a tratar de encontrar aquella función en particular tal que cuando yo lo evalúo en un punto de mis datos de entrada, me genera la salida que yo dije que tenía que ser correspondiente a esa entrada. Una vez que pude establecer los parámetros de esa función o que pude determinar una solución en particular entre todas las funciones posibles, terminó el problema de aprendizaje, puedo tirar mis datos de entrenamiento y puedo utilizar esa función para generar predicciones sobre datos que nunca antes vi, o que por lo menos no estaban en mi conjunto de entrenamiento inicial. Bueno, eso es todo. En el próximo video o en la próxima clase vamos a continuar o vamos a empezar a ver algunos de estos modelos más detenidamente. Chao, chao.